las 10 cosas que quería saber sobre Lev Vygotsky. Один. Lev Semyonovich Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, entonces parte del Imperio Ruso y actual Bielorrusia. Nació en el seno de una familia judía y fue el segundo de 8 hijos. Su padre, Semyon Vygotsky, era un ejecutivo de banco y su madre, Cecilia Moiseyevna, una maestra diplomada. Aunque vivían en un clima de represión social contra los judíos, ambos impulsaron la cultura en su familia. Antes de cumplir su primer año, su familia se trasladó a Gomel, lugar donde creció. En 1924, Vygotsky contrajo matrimonio con Rosa Noyevna, fallecida en 1979, de cuya unión nacieron 2 hijas, Gita y Asha Vygotskaya. Murió el 11 de junio de 1934, en Moscú, que para ese entonces era la capital de la Unión Soviética. Sus últimas palabras fueron Ya готов. que quiere decir estoy preparado. Два. Y si eres fan de los idiomas, en bielorruso su nombre se escribe y en ruso. En su adolescencia decidió reescribir su apellido, Vygotsky en lugar de Vygotsky. Blanca afirma que creía que su nombre derivaba de la ciudad de Vigotovo, de donde provenía su familia, por ello reemplazó la D por una T. Aún así, existe controversia en relación a cómo escribir su apellido en español. Son demasiados. Autores como Castorina, Rivière o Vaquero consideran que Vygotsky con I latina es la forma correcta en español, mientras que con 2 Y en inglés. Три. A temprana edad, además de alemán y ruso, Vygotsky leía y hablaba hebreo, francés e inglés. Posteriormente aprendió latín y griego. Llegó a dominar el esperanto. Poseía una velocidad de lectura excepcional. Luria decía que leía en diagonal, y que hubiera sido interesante investigar la forma en que procesaba la información, además de que tenía una extraordinaria memoria. A los 15 años lo llamaban el pequeño profesor, y gustaba de practicar con sus amigos juegos de role-playing sobre personajes históricos y filósofos, o también simular juicios orales. Estudió medicina y derecho en la Universidad de Moscú, pero al mismo tiempo se interesó en la literatura, la filosofía y la psicología. Debido al carácter prolífico de su obra, y a su temprano fallecimiento a los 37 años, al agravarse la tuberculosis que padecía, Stephen Tolmin lo llamó el Mozart de la psicología. Четыре. Es reconocido como el fundador de la psicología histórico-cultural, precursor de la neuropsicología y uno de los grandes teóricos del desarrollo y de la pedagogía del siglo XX. Con fundamento en el marxismo, enfocó su trabajo en entender la conciencia a partir de los orígenes sociales y de las bases culturales de los procesos psicológicos superiores. Él y sus seguidores pretendían construir una psicología materialista dialéctica, a la par que intervenir activamente en el triunfo del socialismo y en el cambio educativo. Пять. La actividad mental es el resultado del aprendizaje social, de la interiorización de los signos sociales y de la internalización de la cultura. Las funciones mentales superiores, como la estructura de la percepción, la atención voluntaria, la memoria, los afectos, el pensamiento, el lenguaje y la resolución de problemas, adquieren formas distintas en diferentes culturas y relaciones sociales históricamente distintas. La esencia de la conducta humana reside en su carácter mediatizado por herramientas y signos. Nuestra conducta no está determinada por los objetos, sino por los signos que les atribuimos. Por ello, la mediación semiótica, gracias al lenguaje, es crucial en la cognición individual y social. Un nudo hecho en un pañuelo para recordar algo es el prototipo de la conducta compleja mediatizada, ejemplo al que solía recurrir al explicar su teoría.
6, Vygotsky trabajó en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú, junto a Alexander Luria y Alexei Leontiev, conformando la famosa Troika soviética. Buscaban reformular la teoría psicológica sobre la base del marxismo y el materialismo dialéctico. Tenían un interés especial en la pedagogía, en la lucha contra el analfabetismo y en lo que en la época se llamaba la defectología, condición atribuida a los niños etiquetados como anormales o difíciles, dentro de la cual se incluían situaciones como el retardo mental, la ceguera, los trastornos del lenguaje, la sordera y la surdería. 7, Brunner decía que la teoría de Vygotsky sobre el desarrollo es a la vez una teoría de la educación. Para él, es la educación la que impulsa el desarrollo y es la esencia de la actividad sociocultural. En su teoría, la escuela es un dispositivo cultural orientado a producir ciertos tipos de desarrollo en los sujetos que se incorporan en su régimen de prácticas. Siempre se mostró crítico de las prácticas escolares convencionales y, por el contrario, hablaba de actividades educacionales socialmente significativas, es decir, auténticas. 8, Son muchas las aportaciones de Vygotsky al campo de la psicología y la pedagogía. Entre ellas, destacan la interiorización o ley de doble formación de los procesos psicológicos, que explica los planos intra- e interpsicológico del aprendizaje gracias a la mediación del lenguaje. Por supuesto, el concepto de zona de desarrollo próximo, principal mecanismo educativo para entender cómo dar apoyo tutorial al aprendiz, a fin de que logre aprender o resolver un problema, primero con ayuda y después con autonomía. 9, La explicación de que los procesos psicológicos superiores se adquieren gracias a la educación y en la interacción con ciertos agentes de socialización ha derivado en importantes modelos y dispositivos pedagógicos basados en la visión vygotskiana. La importancia del diálogo interno, el aprendizaje en colaboración, el juego reglado, el aprendizaje de conceptos científicos, la educación de personas con discapacidades, las distintas alfabetizaciones, la enseñanza artística, la educación mediada por las TIC, entre otros, son aspectos que hoy en día han revitalizado el interés por la obra vygotskiana y han inspirado relevantes trabajos post- y no-vygotskianos con claras implicaciones educativas. 10, En 1931 comenzaron a aparecer críticas en contra de su teoría histórico-cultural, y el grupo de investigadores de los años 20 se divide. Luria, Galperin y Zaporos Svanajárkov y Vygotsky se trasladan con regularidad a Leningrado con Dani Lelkonin y con Josefina Schiff. En 1933 emprendió una gran síntesis de su obra para responder a las diversas críticas en su contra. En la primavera de 1934 sería hospitalizado y dictaría desde su cama el último capítulo de esta obra, publicada poco después de su muerte con el título Pensamiento y lenguaje, aunque con los vetos y recortes a los que fue sometida, para que fuera permitida su publicación. Importantes autores como Jasnitsky, Vanderberg y Valsiner afirman que solo hasta en años recientes ha sido posible conocer completa esta obra, porque a lo largo del siglo XX las traducciones a diversos idiomas del trabajo de Vygotsky estaban basadas en la versión que era permitida por el régimen soviético y no procedían del original del autor. Es así que la obra de Lev Vygotsky sigue siendo, en gran medida, un misterio sin